Con el Papa León XIV se inicia un nuevo ciclo en la vida de la Iglesia a nivel mundial. ¿Cómo estos cambios que se avecinan van a repercutir en la Iglesia mexicana? ¿Habrá empatía, como hubo con Juan Pablo II, de los obispos mexicanos con el actual pontífice? Los obispos mexicanos ante el Papa León XIV, aquí, en Sacro y Profano. El Papa Francisco, en su visita a México en febrero de 2016, sus principales críticas no fueron sociales ni políticas, sino eclesiales. Hay que subrayarlo, Francisco vino a sacudir al episcopado mexicano. La visita del pontífice exhibió fracturas en la Iglesia mexicana, que tenía como principal protagonista al quisquilloso cardenal Norberto Rivera Carrera. Generó pugnas entre los obispos y puso en evidencia su desunión. El discurso en catedral el 13 de febrero de 2016 quedará en la historia como uno de los regaños pontificiales más severos que papa alguno haya propinado de manera pública a los obispos. El tono del Papa Francisco fue de reprimenda. Les pidió mayor pastoralidad y les reprochó que la Iglesia mexicana no necesita de príncipes. En catedral de pronto el Papa improvisó. Dijo esto: "Esto no estaba preparado, pero se los digo porque me viene en este momento", y exclamó: "Si tienen que pelearse, peleen, pero como hombres de Dios. Si tienen que decir algo, díganlo a la cara, como hombres de Dios que después van a rezar juntos, a discernir juntos. Y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón, pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal". Ante sus palabras, los obispos quedaron sorprendidos, guardaron silencio. Algunos intercambiaban miradas atónitas por tan inusual amonestación. El Papa Francisco puso en evidencia su discrepancia con el episcopado mexicano, uno de los más conservadores en América Latina. Como vimos en la cápsula, el Papa Francisco, podemos decir que no armonizó demasiado con los obispos mexicanos. En la cápsula vimos un regaño monumental público en catedral, que no fue solo por las divisiones y chismorreos entre los obispos. Les reprochó que se sentían príncipes y que no estaban a la altura de un glorioso pasado evangelizador en nuestro país. En el fondo, el Papa cuestionó la falta de pastoralidad de los obispos mexicanos, que se sintieron, hay que decirlo, muy incómodos. Yo recuerdo las caras, las miradas que se cruzaban ahí en catedral. ¿Por qué? Porque pocas veces en la historia de la Iglesia un Papa ha exhibido públicamente a sus obispos. Pero la distancia no quedó ahí. Unos datos nada más. Los cardenales electores de México quedaron rezagados en el último cónclave. Los cardenales electores por país resaltan, por ejemplo, Italia, 17, claro, es el país sede, digamos, es normal, aunque incluso se redujo. Estados Unidos, 10 cardenales en el cónclave, con cerca de 50 millones de católicos. Dirá, bueno, da mucho dinero la Iglesia norteamericana. Pero Canadá, con solo 11 millones de católicos, fueron 4 cardenales presentes en el cónclave. Vamos a los extremos. Portugal, con solo 8 millones de católicos, tuvo 4 cardenales en el cónclave. Y así podemos encontrar Francia 5 millones, India 4, España 4, Polonia 4. Y México, solo 2. México, el segundo país con mayor número de católicos en México, con cerca de 100 millones de católicos, solo 2 cardenales estuvieron presentes en el cónclave. Y 2 que ya no están, uno ya está por retirarse, los 2 están por retirarse. Por ello, agradezco a René de la Torre, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, profesora e investigadora del CIESAS. Y también agradezco la presencia del analista Guillermo Gazzanini, quien es también asesor parlamentario. René, muy buenas noches y gracias por estar en este espacio, te lo aprecio.
¿Crees que bajo el pontificado del Papa Francisco hubo un cierto distanciamiento o estoy exagerando la nota? Bueno, buenas noches, Bernardo. Qué gusto estar en tu programa. Yo creo que hubo un fuerte distanciamiento y de hecho, además de esa regañada, porque fue una regañada que se hizo pública durante la visita del Papa Francisco, hubo después una respuesta de Norberto Rivera, si recordamos, diciendo, pues podrán criticar lo que quieran de la Iglesia, pero finalmente hemos sido efectivos, porque México es el país en Latinoamérica que menos católicos ha perdido porcentualmente. Entonces, de alguna manera también era como poner a prueba modelos de catolicismo y eficacia de catolicismo. Pero lo que también creo es que si bien Francisco no tuvo el efecto que pudo tener en otros países, y menos en la cuestión de la pastoral social comprometida, y menos de los cambios que él de alguna manera provocaba en la inclusión de aquellos que estaban excluidos dentro de la Iglesia. Lo que yo creo que sí logró es que la Iglesia, por su propia situación de vulnerabilidad, en la situación de violencia que ha experimentado en México, tuviera que salir a tener mucho más activismo en una pastoral, por ejemplo, pastoral de migración, pero también en una voz profética respecto a la violencia que se vivía en México. Entonces yo creo que de ser una iglesia que era una iglesia silenciada, totalmente vinculada a lo que había sido previamente el gobierno, pues tuvo que hacer uso de la palabra y tener una voz profética, porque también a ellos mismos, a la propia iglesia, pues estaba afectando la situación de la violencia, y creo que eso también cambió la relación de la Iglesia. También pues hay que ver que durante ese mismo periodo, cuando viene Francisco, pues todavía están dos obispos o dos cardenales muy, muy conservadores, que es Juan Sandoval y es el propio Norberto, y al final de su pontificado ya no están estos dos cardenales. Y creo que eso también pues marca una pauta distinta a esos dos cardenales que sí estuvieron, por ejemplo, en el cónclave, que son, yo diría, menos conservadores, tampoco son progresistas, pero mucho más moderados. Muy bien, gracias, René. Guillermo, en el cónclave del 2005, que eligió a Benedicto XVI, había 4 cardenales convocados. Estamos hablando de Juan Sandoval Íñiguez, Javier Lozano Barragán, que estaba allá, Salud estaba allá, sí. Y, por supuesto, Norberto Rivera y Adolfo Suárez, que no pudo ir por cuestiones de salud. Recordemos que tuvo una larga enfermedad, era arzobispo de Monterrey. Pero 4, que reflejaban un poco la buena relación que hubo con Juan Pablo II. ¿No? Sí. La apertura y el diálogo. Digo, México fue el segundo país después de Polonia visitado por un papa, en este caso, entonces, y ahora solamente 2, ya casi en retiro ambos. Sí. Entonces, es un indicador. Yo creo que sí tiene mucha razón René al decir que esta visita sí sacudió. Pero en los hechos Francisco no abrió mucho el terreno y nombró cardenales, pero nombró cardenales que ya estaban en retiro absoluto, que ya ni siquiera tenían aspiraciones, el de Morelia y el de Chiapas, Sergio Beso, el de Jalapa. Y Felipe Arizmendi. Felipe Arizmendi, que ahora vive en Toluca. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Es otro signo de esta, digamos, cierta distancia, siendo uno de los países más importantes en países de católicos y de habla hispana, el primero en todo el mundo? Hay una razón, creo, muy específica al mencionar por qué México no tiene tradicionalmente estas sedes cardenalicias. Por ejemplo, Monterrey. En Monterrey no tenemos cardenal, pero tenemos otras, digamos, facetas que el Papa Francisco quiso imprimir en México, que es ir a las periferias. Lamentablemente, digámoslo así, este ejercicio de las periferias distrajo, por decirlo, esos focos de poder que tienen esa influencia política en México. Pero el Papa Francisco le dio una influencia importante a México con esta designación de cardenales que por sus méritos, por su trabajo pastoral, por ejemplo, Felipe Arizmendi con el desarrollo de la teología o los rituales litúrgicos en la pastoral indígena, le merece ese cardenalato, o
el cardenal Suárez, con el hecho también de estar en una tierra tan caliente, como dijo el Papa Francisco cuando vino a México, que se le concede el capelo. Sin lugar a dudas, también esta situación refleja una pérdida de la influencia de la Iglesia Católica. El cuerpo cardenalicio merece un especial, digamos así, tratado por el hecho de que es el cuerpo que está influyendo en el Papa y por el número de católicos. Pero ahora tenemos 2 cardenales nada más y ya en tiempos extras. El cardenal de Guadalajara y el arzobispo primado de México. Y Norberto Rivera, que también se presentó por allá, que fue de los Resucitó el cardenal, porque todo el mundo lo daba en cama, con un tubo de oxígeno. Él estuvo también ahí en el cónclave, en las conversaciones previas, en las reuniones, y estuvo ahí presente. Estuvo en la grilla. Estuvo en la grilla, efectivamente, estuvo influyendo ahí. Yo creo que una de las perspectivas que tenemos con el actual Papa es qué va a resultar para la Iglesia Católica de México y si vamos a tener nuevos cardenales. Yo pienso que ahí debe haber un reciclaje y sí, el nombramiento de cardenales no se dará de inmediato, pero sí habrá en 2 o 3 años unos nombramientos que pueden causar sorpresas de las periferias. Y además, reiterando tu comentario, estamos en un momento de cambios. Hay muchos obispos en el país, una cantidad importante, más de 10, 12 obispos, que van a ser nombrados por reciclaje natural. Bueno, pues tenemos un primer acercamiento. Efectivamente, sí hay un distanciamiento, efectivamente hay un impacto y hay respuesta por parte de los obispos, la pastoral, sobre todo de inmigración, el tema de la violencia, es decir, hay una cierta respuesta, pero probablemente no alcanzó para que tuviéramos una representación mayor en un cónclave. Tuvimos una representación, podríamos decir, por sus personajes y por el número, mediocre. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Continuamos en Sacro y Profano, estamos conversando en torno a este cambio importante en la vida de la Iglesia, en un nuevo Papa y sus repercusiones posibles en la Iglesia mexicana. René, desde Jalisco, desde las playas hermosas de Jalisco, el Pacífico, qué envidia nos das, la verdad. ¿Crees que digamos, distanciamiento o esta pérdida de influencia geoeclesial de la Iglesia mexicana se deba a que la Iglesia mexicana y sus obispos son de los más conservadores en América Latina? No solamente conservadores, sino también con menor nivel. Hay que ver que en otros países los obispos tienen una formación mucho más sólida que la que percibimos en la Iglesia mexicana. ¿Crees que esto haya influido? No me atrevo a decir que es la más conservadora. Yo creo que, por ejemplo, Perú es también un país muy conservador. Y bueno, yo de ahí, de alguna manera, difiero de ti ahí. El nuevo Papa. Difiero porque Perú es la sede de la teología de la liberación y hay muchos obispos que están en esa línea. Yo más bien diría, por ejemplo, la compararía con Chile o con Argentina. Pero Perú, no, digo, sí hay conservadores, ¿no? Y sobre todo el Opus Dei. Hay mucho conservadurismo y bueno, hubo un cardenal del Opus Dei. Cipriani. Que tuvo un peso muy importante en Lima. Yo considero que la Iglesia mexicana actualmente va a vivir situaciones, unas por la situación interna, ¿no? En donde incluso ha habido un acercamiento de Claudia Sheinbaum con los obispos que ocurrió en noviembre del año pasado y siguió durante este año para abrir la basílica y algunas parroquias para la entrega y el cambio de armas y contribuir con la paz.
Yo el año pasado platiqué con algunos obispos, sobre todo el obispo de Guadalajara, y él decía que no habían tenido durante el sexenio con López Obrador ningún acercamiento con el pasado gobierno. Y creo que ahora se abre una nueva manera de colaboración importante de la propia Iglesia, que no va a pelearse de alguna manera, creo, con la propia línea del Papa. Y por otro lado, creo que también la geopolítica que tenemos, nuestro lugar en la relación con Estados Unidos, pues se va a ver favorecida también con la propia postura que pueda asumir el nuevo Papa León XIV, y que eso puede ser interesante para México, porque sí creo que él va a ser una voz de contrapeso al presidente actual, Donald Trump, y quien además entiende muy bien lo que sucede en términos de política en Estados Unidos, y que también pues va a tener en estos momentos en donde existe un discurso y políticas radicales antirracistas, y sobre todo que afectan al pueblo mexicano como si fuera una raza. No es que uno sea una raza, pero es construida en su discurso como una raza. Creo que ahí va a tener un importante contrapeso y que va a abrir también una veta muy importante de actividad de derechos humanos para la Iglesia mexicana. Muy bien, René. Es muy interesante esto que planteas. Guillermo, el nuevo Papa, Prevost, es un misionero, una persona que estuvo precisamente en Perú y llegó a ser obispo, estuvo en la Amazonía, estuvo en varios lugares. En México también estuvo como, digamos, provincial de los agustinos. En el Estado de México hay muchos rastros que él ha dejado, ¿no? Es un misionero, una persona pastoral, pero también sabe administrar desde parroquias hasta diócesis. Diócesis pequeñas como Chiclayo y diócesis inmensas y complejas como Chicago. Y la experiencia que evidentemente tuvo 2 años en el seno del Vaticano. ¿Crees que esto va a influir en la Iglesia mexicana de tener un pastor, digamos, neto? Y sobre todo, ¿podrá influir en los nuevos nombramientos que se avecinan? Sí, mire, yo creo que hay que partir desde una perspectiva que los obispos tienen ya de pastoral muy activa en la calle. Desafortunadamente, Bernardo, creo que hay 2 puntos que muchas veces la gente ve lo que la Iglesia hace de manera negativa, pero también lo que la Iglesia está realizando de una forma discreta, pero también va caminando ya efectiva. No, sin duda, y habría que preguntarse, René, ¿por qué la Iglesia no tiene esta visibilidad para mostrar a la sociedad las acciones positivas, ya sea por la paz, ya sea por los sectores vulnerables, ya sea por los migrantes? ¿Por qué crees que la Iglesia mexicana esté, digamos, en términos de diálogo mediático con la sociedad, tan de bajo perfil? ¿No da nota? ¿No es muy atractivo lo que está planteando? ¿O hay un interés, digamos, de las grandes empresas de acallar lo que está haciendo la Iglesia? Yo creo que, por ejemplo, en los años 90, los obispos cobraron una visibilidad y una voz que no habían tenido durante todo el siglo XX, ¿no? Incluso cada vez que uno abría el periódico, pues iba a haber una declaración y era una fuente obligada para los periodistas ver qué iban a decir, o incluso qué publicaban los principales periódicos de la Iglesia. Pero yo creo que ese papel como más protagónico, mediático, no está ahora tan vigente. Yo agregaría, René, si me permites, el tema de que en los años 80, 90 teníamos más obispos con un fuerte carisma, ¿no? Méndez Arceo, un Samuel Ruiz, ¿no? Personalidades muy fuertes en diferentes lugares, en el norte, Yaguno, en fin, creo que era un momento en donde, y claro, un momento de transición. Los 90 era, la gran pregunta es si dábamos un salto más allá del PRI, y los obispos
estos estaban muy favorables a un cambio, a una transición, entonces favoreciendo movimientos sociales, etc. Hoy la situación cambia, pero también hay que decir que muchos obispos se han alineado o se han mimetizado un poco con los favores del poder. Y no sé si esté tan claro lo de Sheinbaum, que esté tan abierta. No fue Sheinbaum a la toma de posesión del Papa ni a los funerales. Envió a representantes. Cuando firmó el documento de la paz que la Iglesia organizó, lo firmó condicionado que no estaba de acuerdo con el contenido. Estaba de acuerdo con que había que tener paz, pero no estaba de acuerdo con los supuestos que la Iglesia había planteado para superar la paz. Entonces, son atenuantes que hay que estar muy atentos, pero sí me parece muy importante. Guillermo, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia para embonar con este Papa? ¿Se tiene que poner muy misionera? ¿Tiene que, como dices tú, tomar la bicicleta e irse a los montes, o un caballo, o un burro, o tener una actitud distinta frente al momento que estamos viviendo? Embonar en esos momentos en el pontificado de la Iglesia ya lo tiene, ¿sí? Yo creo que una perspectiva muy buena en este ejercicio que estamos haciendo es un documento que la Iglesia Católica de México en estos momentos está trazando como una perspectiva pastoral que es muy acorde con lo que el pensamiento del Papa dice en torno a la unidad. Y ese es el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. Don Ramón Castro también me lo expresaba en esa plática que teníamos. Esto va en la línea del pontificado actual en el hecho de que esta perspectiva de la Iglesia para ir a la misión no implica simplemente el hecho del culto, sino abrir las puertas en lo que ya platicaba también la doctora en estas situaciones urgentes que México vive. Hay un punto de coincidencia. El Papa Prevost y la Iglesia mexicana sabemos bien de qué adolece, qué es lo que necesita y demás. O sea, el Papa conoce la Iglesia mexicana. Ha estado acá varias veces. Él ha estado con los agustinos de Chalma, por ejemplo, y sabe, si bien no de una forma profunda, pero sabe cómo es la vida religiosa y sobre todo en esta particularidad de la pastoral litúrgica, de la piedad popular, pero lo conoce bien. Entonces, otra perspectiva es este espíritu latinoamericano. Correr con este sentido yo creo que hace que imbone ya esta empatía de la Iglesia Católica con el Papa Prevost. Eso es muy interesante. Pues ojalá se dé, porque para bien de todos sería muy, muy importante. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Continuamos con nuestro bloque conclusivo aquí en Sacro y Profano. Le recuerdo que nuestro tema son los obispos mexicanos ante el nuevo Papa León XIV. René, tú ya nos habías esbozado la relación con Estados Unidos. En términos geopolíticos, este Papa norteamericano evidentemente no comulga con las directrices del presidente Donald Trump, especialmente en términos de migración. Él siente mucho el tema como obispo en Chicago, tuvo muchos vínculos con agrupaciones de migrantes mexicanos, pero no va a romper lanzas, no es el estilo del Vaticano, no es el estilo de la Iglesia. Pero sí pondrá exigencia al episcopado norteamericano, que ha sido medio dubitativo, ¿no?, frente al tema. Y frente al tema de la migración, por supuesto. ¿Crees que la Iglesia mexicana pueda coadyuvar, pueda desempeñar un rol importante de presión en este triángulo entre el gobierno norteamericano, la Iglesia y los obispos norteamericanos y la Iglesia mexicana? Pues yo más bien creo que no va a presionar, sino que se puede beneficiar. Yo creo que una voz que reduzca el que nos llamen terroristas a aquellos que no tienen papeles para cruzar de lado hacia Estados Unidos, pues me parece que favorece a la Iglesia mexicana. Muy bien, pues te agradezco mucho tu presencia, René de la Torre, aquí, y que hayamos interrumpido tus días de vacaciones en favor de nuestro auditorio.
Guillermo, igualmente, muchas gracias Bernardo, por tu muchas presencia aquí. ¿Cuáles serían tus apuntes finales? ¿Qué escenarios estás vislumbrando en este ejercicio que estamos haciendo de estos vínculos entre los obispos y el nuevo Papa? Tenemos a la puerta, creo que una situación muy interesante, donde vamos a ver qué tal es la relación del Papa con el episcopado. En este sentido, 6 arzobispados y 8 diócesis para renuncia. Vienen obispos nuevos. 8 diócesis vacantes. Vamos a ver de qué calidad vienen los obispos, quiénes va a nombrar el Papa Prevost. ¿Por qué? Porque él estuvo encargado de la oficina de obispos en el mundo, ¿sí? En el Vaticano. Entonces veremos esto. Y me atrevería a decir una cosa que a lo mejor será cierta, será lo que sea Dios, ¿no? ¿Podrá venir el Papa a México? Yo creo que sí. El 2031 es el aniversario de los 500 años de las apariciones de la Virgen. Quizá el Papa para ese tiempo venga en el 2031. Pues ahí está. Pues muy interesante y bueno, ha sido un ejercicio prospectivo de relaciones donde no solamente hablamos de la Iglesia mexicana, que le hemos puesto el acento, sino también de las directrices de hacia dónde va el Papa León XIV. Muchas gracias por su presencia. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.